en una rivalidad que convierte todo lo que toca en una competencia, condenada al fracaso desde el principio, por determinar cuál de los dos es más grande que el otro. Abrazo grande y bienvenidos a mi canal. Hola gente linda, ¿cómo están? Yo, gracias a Dios, estoy bien. Yo soy Ale y hoy vamos a ver más de cerca el clásico más picante de la Argentina. Esta es Rosario, una urbe a orillas del río Paraná que, además de ser el hogar de más o menos 1,5 millones de habitantes, es un importante centro económico y comercial del interior de Argentina, que ostenta entre sus logros que hace como 200 años se enarboló por primera vez la bandera argentina, que es cuna de grandes músicos, escritores, comediantes o deportistas que la hicieron y hacen reconocida a nivel internacional, y que es la segunda ciudad con mayor cantidad de homicidios del país. Una ciudad que también puede presumir de ser una de las más futboleras de la Argentina. Muchos jugadores, periodistas, dirigentes, árbitros y cuanto futbolero haya, coinciden en afirmar que el fútbol, como se vive en Rosario, no se vive en ningún otro lugar. Voy a creer. Puede sonar exagerado, pero es que se respira por todas partes, desde las pintadas hasta la forma de vivir su particular clásico. Porque sí, amigas y amigos de fuera de Argentina, lo primero que hay que entender es que la City rosarina es un mundo aparte. Es uno de los pocos lugares en el país donde River y Boca quedan en un lejano segundo plano. La atención y la pasión se la llevan dos instituciones locales, Rosario Central y Newell's Old Boys. No es que no haya otras, están también Central Córdoba, Argentino, Renato Cesarini y Tiro Federal, que también han llegado a tener participaciones en primera y segunda división, pero por estructura, protagonismo y cantidad de hinchas están bastante más atrás en la consideración popular local. ¿Y por qué este clásico es particularmente especial? Imagínate esto, un clásico cuyos niveles de efervescencia están a la altura de un Peñarol nacional, pero concentrado en una sola ciudad. Sí, algo así. Un clásico que logró sacar de las casillas a todo un ídolo nacional como Sergio Goycochea, donde el despelote es lo más normal del mundo y en donde los policías se divierten sanamente reprimiendo a balazos de goma a los simpatizantes contrarios. Pero por sobre todo, donde sobra pasión, color y folclore. Futboleros y futboleras, bienvenidos al Clásico de Rosario. Rosario siempre estuvo cerca. El primero en ver la luz allá por 1889 fue Rosario Central, o mejor dicho, el Central Argentine Railway Athletic Club, ya que fue creado por empleados ingleses que trabajaban en los talleres de la empresa ferroviaria británica Central Argentine Railway. A decir verdad, la idea era que fuera un equipo solo para que los trabajadores de la empresa pateen una pelota. Ya en el nuevo siglo, el club creció al sumar socios locales siempre y cuando tuvieran algo que ver con los trenes. Hasta que en 1903 uno de sus jugadores, un inglés llamado Michael Green, propone cambiar el nombre al que conocemos hoy día y abrir la participación a cualquiera que pague la cuota, sean del palo de los trenes o no. Muy bien y estratégicamente muy inteligente. La vieja guardia mucho no quería, pero terminaron por aceptar los cambios y fueron un éxito. Comenzaron a asociarse muchísima gente, en general provenientes de las zonas más populares de la ciudad. Ya no pasa nada, amigo. El tiempo pasó, se asentó en el barrio conocido popularmente como Arroyito, al norte de la ciudad, y en 1939 comenzó a participar de la primera división de AFA, descendiendo de categoría en 4 oportunidades y levantando hasta la fecha 5 torneos locales y 1 internacional. ¡Esto se merece un aplauso! Casi 14 años después, en 1903, aparece Newell's Old Boys. ¡Vamos, Newell!
fundado por exalumnos del Colegio Anglicano Argentino de Rosario. La historia cuenta que como el fundador del colegio, Isaac Newells, era, como todo buen inglés, loco por el fútbol, incorporó como materia la educación física. Muy bien, bien hecho, sí, sí. Tal fue el gusto por el deporte que le inculcó a sus alumnos que incluso ya egresados, los chicos seguían yendo a jugar a sus canchas. El problema era que, como ya no pertenecían más a la institución, no podían jugar en el equipo de la escuela. Así que algunos de ellos, incluyendo al propio hijo de Isaac, Claudio, que por ese tiempo era el rector del colegio, se le ocurrió crear un club con el apellido de su mentor para poder seguir representando a la escuela sin problemas. Y listo. De ahí viene el nombre Newell's Old Boys, algo así como los egresados de Newell. Esa sería la traducción no literal. Acabáramos. Si bien ya había cierta estructura, como en el caso de Central, el crecimiento real vino al abrirse a la comunidad integrando jugadores que no cursaron ni podrían haber cursado sus estudios en la escuela. Bueno, al principio molestará, pero a la larga será estupendo. Con el paso del tiempo, se asentó en el pulmón verde de la ciudad, el Parque Independencia, y participa en Primera División de AFA también desde 1939, donde solo descendió una vez y lleva 55 temporadas seguidas en la máxima categoría. Hasta la fecha, ostenta 6 títulos. Cerca, Rosario siempre estuvo cerca. El primer enfrentamiento fue allá por 1905 en el marco de una Copa Amateur creada por la Asociación Rosarina, con triunfo para los rojinegros por 1-0. ¡Vamos, Newell! En ese momento no hay registros de lo que llamaríamos un clásico. Es a partir de allí, a medida que el fútbol de la zona se organizaba en campeonatos más o menos estables, donde comenzó a desarrollarse una creciente rivalidad entre ambos clubes que en lo social se reflejaba en un principio en dos clases bien definidas. El sector más acomodado que podían costear el colegio era de Newell's y los sectores populares, la calle de Central. Su hinchada y protagonismo no paraban de crecer, por lo que era común que entre ellos se defina cuando torneo, copa o cualquier cosa esté en juego. Para muestra basta un botón. En la etapa preincorporación a torneos de AFA, entre 1907 y 1938, se repartieron entre los dos 38 de los 45 títulos que se disputaron. Qué bárbaro. Ahí, en ese tiempo indeterminado, comienza de a poco la rivalidad. Esa competencia particular de ver quién era el mejor de los dos se fue trasladando a las tribunas hasta poner al descubierto, ya en esas épocas tempranas, las características que tendría este clásico. Invasiones de cancha, diversos incidentes con heridos, pedradas a todo mundo y todas esas cordialidades con las que canallas y leprosos nos tienen acostumbrados. Y vos seguros que pensabas que los quilombos eran algo de ahora. Obvio que la distinción social entre ambos quedó sepultada hace rato. Gente de sectores populares e hinchas de Central, pero también de Newell's, y viceversa. Pero para, ¿qué es eso de canallas y leprosos? Son los apodos de ambos clubes. Sí, como que los apodos son medios agresivos, pero bueno, ¿qué va a ser? Es así de crudo. Determinar por qué les dicen así es un laburito regular, principalmente porque no existen registros históricos de los hechos. En criollo, es más fácil que leprosos y canallas terminen un clásico a los besos y abrazos que confirmar alguna de las versiones. La más difundida es la que cuenta que cierta vez, en los años 20, una institución, según unos la Comisión de Damas del Hospital Carrasco, según otros el Patronato de Leprosos, decidió organizar un clásico a beneficio de los enfermos de lepra o mal de Hansen. Los rojinegros aceptaron jugar, mientras que los auriazules ni bola le dieron. A raíz de eso, cada vez que se cruzaban, los hinchas de Newell calificaban a sus rivales de canallas por su negativa, y estos les respondían también a modo de insulto, leprosos. Fin de la historia. ¡Ay, qué bonito, por favor!
Existe otra que yo no conocía y que aparece en el libro de Rosario y de Central del periodista Jorge Brisaboa y que se basa en el contexto social de la época. Parece que el colegio de Don Newell, al que no podía ir cualquiera precisamente, hay que tener plata para que lo inviten a uno, se encontraba cercado por muros para evitar que la gente mirara desde afuera. No faltó aquel que comparara esa estructura con la de un leprosario, ya que a los enfermos se los aislaba de esa manera. Pero esto no se queda así. En respuesta a esto, los integrantes del colegio trataban a los seguidores de Central de la canalla. Porque, si no lo sabías, canalla tiene dos significados. Mola, sila, yala. Uno, el insulto, que designa a un individuo que actúa con maldad. No, eso me quedó claro. Y el otro, el usado en esta versión, en el sentido de gente de clase baja con poca educación. Eso no lo sabía. Cerca, Rosario siempre estuvo cerca. El sociólogo Santiago Uliana sostiene que la construcción de identidades futboleras se expresa en términos de alteridades. ¿Eso qué es? Significa que un hincha firma su identidad futbolera cuando hay otro, un contrario, con el cual se diferencia. ¿Me comprendés lo que te digo? A principio, esa diferencia es social. Soy de clase alta o soy laburante. Con el pasar del tiempo, esto se diluye y se lo reemplaza calificando al contrario con determinadas características negativas, como aquel no canta, abandona, insulta, no llena la cancha, al mismo tiempo que para marcar la diferencia se exaltaban las cualidades positivas propias. Nosotros cantamos, no abandonamos, tenemos aguante, llenamos la cancha, etc. y mucho de eso se expresa en el arte futbolero. Las canciones, las banderas y las pintadas. Claro, siempre está latente que esa diferencia se transforme en algo un poco más problemático. Y es que un clásico en Rosario que puede ser motivo de orgullo para sus simpatizantes, al mismo tiempo puede generar efectos enfermizos, hinchas cada vez más pendientes de lo que hace su vecino, clubes cuya máxima aspiración es terminar mejor posicionado que su rival y varios etcéteras. Todo eso regado con una buena dosis de intolerancia, agresividad y dramatismo. No, esto ya es demasiado. Y si a eso le agregamos el ingrediente de las barras bravas, como que el tema se termina por ir al diablo. En Argentina, los términos hinchada y barra brava no son sinónimos. Hinchada hace referencia a un grupo de simpatizantes que alienta, grita, insulta, o sea, hace lo que todo futbolero de bien haría en 90 minutos. Generalmente utilizan nombres para diferenciarse del resto. La barra brava ya tiene connotaciones de organización criminal. Utiliza esa pasión como pantalla para actividades delictivas en complicidad con los dirigentes. Es una relación casi parasitaria. La o las barras bravas se introducen en la hinchada hasta que la termina dominando por completo mediante el uso de la fuerza y el miedo. En Rosario, la cosa es más o menos así. Por un lado tenemos la hinchada de Central, los guerreros, y por otro, la hinchada más popular y la hinchada que nunca abandona, de Newell's. En teoría, dos hinchadas rivales. En la práctica, dos barras manejadas por un mismo patrón. Pero eso es harina de otro costal. Lo cierto es que si sumamos lo que hablamos al principio sobre las particularidades que tiene el clásico en la cuna de la bandera, más el condimento violento de los barras, tenemos como resultado... Te doy solo 3 ejemplos. El clásico estaba empatado en 0, cuando de repente los jugadores se percatan de la presencia policial en el campo de juego. Y no es que los policías quisieran unirse al partido, sino que
La fuerza pública estaba tratando de disuadir a garrotazo limpio a los hinchas canallas que hacía ya un largo rato les enviaba presentes a sus rivales en forma de cualquier objeto que pudiera tener un gran impacto, literalmente hablando. Ok. El partido se suspendió a los 23 minutos y lo gracioso fue la sanción del Tribunal de Disciplina. Le dio por perdido el partido a los dos. ¿Aplaudimos o qué? En la previa del clásico, en tiempos en que se permitía a hinchas visitantes en Argentina, 400 simpatizantes leprosos manifestaban su desacuerdo por la poca cantidad de entradas que el Club de Arroyito sacó a la venta para los visitantes. Y tuvieron una de esas ideas que se le ocurren a uno en Año Nuevo a las 3 de la mañana después de haber ingerido hasta el agua del inodoro. Marchar hacia la sede canalla para lograr que el presidente de Central reconsiderara su decisión. A mí este arranque ya no me estaba gustando. Imagínate qué pasó. No contaban con que a medio camino, en plena peatonal de Rosario, los estaba esperando un centenar de hinchas canallas y precisamente no con intenciones de ver vidrieras, sino de intercambiar cualquier cosa que pudiera abrirle la cabeza a un contrario. Y obvio, la ligaron también los comercios de la zona. Como la cosa era medio despareja, los hinchas auriazules recordaron aquello de que soldado que huye sirve para otra guerra y se retiraron del lugar, cosa que fue tomada por la gente de Newell's como una victoria y exhibida con cuestionable orgullo. La cosa siguió con un enfrentamiento entre los envalentonados, por decir algo, simpatizantes rojinegros, y la policía, dejando 4 heridos y más de 35 detenidos. La revancha tardó solo un año. Cuando Central descendió a fines de mayo del 2010, sus hinchas realizaron varias protestas responsabilizando a sus dirigentes y pidiendo sus cabezas. En sentido figurado, claro. Sí, seguro. Y en una de esas noches de reflexión, un sector justo recordó que pocos días atrás sus rivales de toda la vida habían salido a festejar el amargo desenlace canalla, cual si fuera victoria propia. Así que pasó lo que todos se imaginaban que iba a pasar. Unos 10.000 hinchas se dispusieron a ir hacia el estadio de Newell's para señalarles a los hinchas leprosos lo poco atinado de su proceder. Para demostrar lo decepcionados que estaban en el camino, rompieron todos los vidrios que pudieron encontrar, como si los pobres vidrios de los comercios tuvieran la culpa de la situación. La cosa terminó con un enfrentamiento con la policía y la módica suma de 96 detenidos. Y esto es solo una muestra para que te des una idea de lo que se vive. Obvio que no me pienso detener en cada despelote que se armó antes, durante y después de cada clásico, dentro y fuera de la cancha, porque si no, este video se convertiría en una serie para Netflix. Cerca, Rosario siempre estuvo cerca. Afortunadamente, el clásico en la cuna de la bandera es más que dos barras tratando de matarse entre sí. Desborda fútbol. Sí, seguro. Va, para ser sincero, el 95% de los clásicos rosarinos ha sido bastante aburridos, abonados al empate y con más ruido y espectáculo en la previa y la tribuna que en la cancha. Da la sensación de ser uno de los pocos clásicos en donde se festeja más el no perderlo que ganarlo. Las cosas como son. Afortunadamente, en algunos se rompió la Matrix y nos dejaron momentos inolvidables que intentaremos recordar muy a vuelo de pájaro. En diciembre de 1971 se produce una de las más importantes y recordadas victorias canallas. Por la semifinal del torneo nacional se enfrentaban por primera vez en una instancia decisiva en torneos de AFA. Y para agregarle más dramatismo al asunto, era a partido único y en cancha neutral. La cosa transitaba por los carriles normales, es decir, un aburrido 0-0. Cuando, a los 54 minutos, Aldo Poy cabecea de palomita un centro desde la derecha, marcando el definitivo 1-0 y decretando el pase a la final. Final que el cuadro de Arroyito ganaría, consagrándose campeón por primera vez. ¡Vamos!
Ese gol quedó grabado en el imaginario canalla de tal modo que, año tras año, cada 19 de diciembre, un grupo de hinchas rememora el hecho con la presencia del mismo Poi, sea donde sea. También fue la inspiración para un cuento de Fontana Rosa y una canción del músico rosarino Lalo de los Santos. En 1974 llega la revancha. Para definir el Metropolitano de ese año se recurrió a un cuadrangular entre los 4 mejores equipos del torneo, jugando todos contra todos. Y adivina quiénes se enfrentaban en la última fecha. Creo que es la... Sí, adivinaste. Newell's venía con 4 puntos producto de 2 victorias, los tiempos prehistóricos en que se le daba 2 puntos al ganador, y Central con 2. Así que el campeón se iba a dirimir en el Gigante de Arroyito. La cosa empezaba torcida, o no, según el punto de vista donde se mire. Claro. 2-0 Central, arriba y tranquilo. Y ahí lo que solo puede pasar en el fútbol. Al minuto del segundo gol canalla, llega el descuento con un cabezazo y faltando como 20 minutos, Newell's se fue contra el arco de Central como un jubilado del cajero automático en día de cobro. Hasta que faltando 2 minutos, Mario Sanabria clava de zurda el que dicen es el gol más gritado en la historia de Newell's, el del empate y primer campeonato para el rojinegro. Cabe señalar como dato anecdótico que sí. El partido se suspendió por invasión de cancha y un sinfín de cordialidades y saludos a sus respectivas madres y hermanas. Con este antecedente bien fresco, en lo que tranquilamente hoy podría ser visto como un presagio de la Tercera Guerra Mundial, se iban a enfrentar en 1975, pero por Copa Libertadores. Quiso el destino, o quien fuera, que ambos llegaran empatados a esa última fecha. Como clasificaba solo uno y no se le daba bola a la diferencia de gol, había que jugar un desempate. Terrible, apocalíptico. En un hecho tan raro como insólito, ambas instituciones estuvieron de acuerdo en no jugar ese desempate en Buenos Aires, sino ahí mismito, en Rosario. Sí, oíste bien, se pusieron de acuerdo. No, esto ya es demasiado. Por sorteo, el partido se jugó en el Gigante de Arroyito y lo ganó el local con gol de Mario Kempes a los 22 del segundo tiempo. Década y media más tarde se da por inaugurada una tradición de dudoso gusto, el que llaman abandono. Corría el año 1991, Newell's del Loco Bielsa era campeón y goleaba en el parque 4-0 con baile. Y como los hinchas canallas no notaban un atisbo de reacción de parte de sus jugadores, decidieron reaccionar ellos. No te entendió. Se levantaron de sus butacas y se fueron, no sin antes agarrarse a las piñas con la policía. Resultado, el partido se suspendió faltando 5 minutos. Se nota que el periodo de Bielsa fue el que más sufrió la gente de Central, ya que en el 92 se dio otro hecho curioso y que dio origen al Día del Padre Leproso. Como el partido fue en marzo y el Día del Padre en Argentina es en junio, me imagino que aduce a cierta paternidad rojinegra. Comúnmente sí. El tema fue así: Newell's jugaba en simultáneo Copa Libertadores y Campeonato. Todo iba más o menos por los carriles normales hasta que el fixture le jugó una mala pasada, teniendo que disputar el clásico y 24 horas después un partido por Libertadores y en Chile. Complicado. El loco decidió que la mayor parte de los titulares viajaran y que el clásico lo jugara la reserva, reforzada con el Chocho Diop, el Yaya Rossi y el Pájaro Domisi. Aún con toda la ventaja que daban, Newell's ganó 1-0 con gol de cabeza de Domisi a los 11 del primer tiempo. Y después, lo clásico. Patada va, patada viene, 3 expulsados y suspensión faltando 2 minutos por quilombo en la tribuna canalla. Para no salir de la norma general del empate, también hay un día del abandono de Newell's. Hola. Fue en 1997. El Central de Russo venía cumpliendo una muy buena campaña, pero el rojinegro era un desastre. ¿Cómo así? Anteúltimo.
Y eso que tenía un equipo muy interesante. El mundialista uruguayo José Herrera, el mundialista brasileño Ricardo Rocha, el mundialista argentino Sergio Goycochea, más otros consagrados jugadores leprosos. No me lo creo. No me lo creo. Se jugó en el Gigante y fue 4-0 para el canalla, con jugadas memorables, patadas de todo tipo y expulsiones. 4 del lado leproso, para ser exactos. Y como el resultado, la inferioridad numérica, el baile y la posibilidad de papelón histórico eran bien certeras, el uruguayo Herrera no se le ocurrió mejor idea que lesionarse. Raro, raro, raro. Como por reglamento no se puede seguir jugando cuando un equipo queda con menos de 7 jugadores, el árbitro suspendió el partido cuando faltaban 26 minutos. Se acabó. A partir de ese momento, el pueblo canalla organiza el lanzamiento de la toalla, en clara alusión a la actitud que se realiza en boxeo cuando no se quiere competir más. Un evento en el que, entre otras actividades, tiene un concurso de lanzamiento de toallas. Esto es increíble. Quien logra lanzar el artefacto más lejos se hace acreedor al trofeo Mario Sanabria, en un dudoso reconocimiento al entrenador leproso que permitió tal acción. El último ejemplo que voy a repasar se dio en agosto del 2005, por la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana. Va a suceder otra vez. La ida había terminado, obvio, en empate en 0, por lo que la vuelta se jugaba en el Gigante. Y la verdad es que fue un partido entretenido, con mucha llegada y poca efectividad. Normalito, fíjate, mira qué cosa más curiosa. Hasta que a los 45 del primer tiempo viene un centro, peinado al segundo palo, que Germán, el Pirulo Rivarola, agarra el sobrepique para poner la ventaja para el canalla. Un gol inmortalizado con el nombre del Pirulazo, en obvia alusión al apodo del autor. Cerca, Rosario siempre estuvo cerca. Llegamos hasta acá con el repaso de uno de los clásicos con más colorido, folclore e incidentes de la Argentina. Seguramente dejé afuera muchísimas cosas, pero es que realmente es imposible nombrarlas a todas. Un clásico que hoy los tiene alejados de los tiempos de gloria y emparentados más de lo que quisieran por las dificultades económicas. Tal vez por eso prefirieron refugiarse en la reivindicación local del quién es el que gana el clásico y en la celebración de los ritos y fechas propias, en una rivalidad que convierte todo lo que toca en una competencia, condenada al fracaso desde el principio por determinar cuál de los dos es más grande que el otro. Gracias por haber llegado hasta el final de este video, ojalá te haya entretenido y espero que hayas aprendido o conocido un par de cosas. Si logré mi objetivo, me encantaría que te suscribas, recomiendes el canal, comentes, des like, agregues información. Todo esto es gratis e impulsa muchísimo el desarrollo del canal y también me motiva a seguir subiendo contenido. No me quiero olvidar de dar la bienvenida a todos aquellos futboleros y futboleras que se han sumado en esta semana. Si querés apoyar el canal monetariamente, tenés el corazoncito de Super Thanks. Futboleros y futboleras, abrazo grande y nos vemos en el próximo video. Un gran adiós para todos. Los amo.